Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día sábado 10 de mayo de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Saludo especial a todos los que están llegando ya a la sintonía de nuestra transmisión a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que usted tenga las notificaciones y pueda compartir también con sus amigos, familiares y sus contactos este canal de bendición. Saludo especial a Maryland, Virginia, Puerto Rico, Washington DC, República Dominicana, Cuba. Saludo especial a todo el Caribe allí. Saludo especial a Centroamérica también, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Bueno, saludo especial a todos y cada uno de ustedes allí en esta hermosa región centroamericana. También, por supuesto, nuestra amada Colombia, allá nuestra familia, nuestros amigos allá en Colombia, saludo especial. Ecuador, Perú, Venezuela, saludo especial también para ellos y todo el continente americano. Igualmente para España, saludo especial allá a la familia, Marín, en España, saludo especial. Están en nuestras oraciones y en nuestros corazones. Así que en esta mañana vamos a darle gracias a Dios por un día más que nos regala, por una oportunidad de estar delante de su presencia para alabarle y bendecirle. Hoy presentamos nuestras vidas, Señor, como dice el apóstol Pablo, como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es el culto racional, Señor, que es agradable a ti. Gracias por un día más, Señor, que nos regalas, porque tenemos la oportunidad, Señor, de comenzar este día de tu mano, en tu presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Señor, por la alegría maravillosa, inmensa, que tenemos todos los días de poder hablar contigo, de poder conversar contigo, Señor, de poder entrar en esta intimidad, de tener esta comunión contigo, Señor, en esta célula celestial, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con todos los hermanos en la fe, Señor, que se unen a nosotros en esta hora. Gracias, Dios, por darnos cada día, Señor, el querer como el hacer por tu perfecta voluntad, Señor. Aquí estamos deseosos de seguir creciendo, Señor, de seguir avanzando, hacia la madurez, Señor, hasta llegar al conocimiento pleno, Señor, hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto, Señor, a la estatura y la plenitud de Jesucristo, porque ese es el desafío que tenemos, ese es el llamado que tú nos haces, Dios del cielo, que crezcamos, Señor, y lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo, por darnos las herramientas, por darnos, bendito Señor, oh Dios del cielo, los instrumentos para poder crecer, para poder avanzar, Señor, y llegar cada día a ese estado, Señor, de madurez, Señor, para poder discernir lo bueno y lo malo, Señor, y para hacer tu santa y tu perfecta voluntad. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Continúa con nosotros y te pedimos que en esta mañana tu palabra, Señor, sea propicia a nuestra necesidad, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor. Muy bien, familia. Bueno,
Esta mañana vamos a continuar en nuestras reflexión acerca del crecimiento espiritual, el proceso del crecimiento espiritual al cual hemos sido llamados, proceso del crecimiento espiritual. Esta es la cuarta entrega, la cuarta reflexión que hacemos acerca de este importante tema, de este más que un tema, es un llamado que todos tenemos a crecer, crecimiento espiritual. Recuerde que un día nosotros comenzamos una nueva vida, la nueva vida en Cristo, y comenzamos a crecer, comenzamos a desarrollarnos como bebés espirituales, y para eso pues es necesario el alimento espiritual. Es necesario el cuidado propio de un bebé. La vida cristiana se puede equiparar, se puede hacer un paralelo de la vida espiritual con la vida física. Cuando un bebé nace necesita el alimento. El alimento básico de un bebé es la leche materna. Bueno, la palabra del Señor nos dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. La palabra del Señor es el alimento fundamental, básico del cristiano, y que nos va a permitir crecer cada día. Si no nos alimentamos de la palabra del Señor, seguramente vamos a crecer con ciertas deficiencias nutritivas, ¿sí? Como un bebé que no puede tomar o no tolera la leche materna, pues va a tener serios problemas y van a tener que suplementarle, complementarle, ¿cierto?, su alimentación, y va a tener serios problemas digestivos, ciertos problemas de defensa, ¿cierto? Ciertos problemas inmunes. Entonces, la leche espiritual del cristiano es la palabra. La leche del cristiano es la palabra del Señor. Esa es la leche espiritual que debemos desear, dice, como niños recién nacidos. Así que esta mañana pues vamos a continuar con esta reflexión que tuvimos, iniciamos el día de ayer, esta cuarta entrega de esta reflexión que hacemos. Y andábamos hablando precisamente de que nosotros debemos entender que tenemos una responsabilidad y un llamado. Estamos hablando de los beneficios de la fe. Estamos hablando de que la fe es la que nos sostiene. Nuestra fe va a determinar confianza aún en medio de los problemas, en medio de las tormentas. Esa fe nos lleva a experimentar la paz, la que nos permite experimentar la paz aún en medio de la tormenta. Hay una canción muy hermosa, muy antigua, a ver qué se llama, de un autor, Renan Carías se llama él, y se llama esa canción Paz en la tormenta. Es una canción, es un himno de muchos años, pero que realmente nos invita a confiar en el Señor. Puedes tener paz en la tormenta, en medio de la tormenta. Una tormenta es algo que amenaza con destruirnos, es un fenómeno meteorológico que arrasa, que quiere acabar con todo, que inunda los vientos huracanados, los vientos de tormenta. Nosotros vivimos en el Caribe, vivimos en Puerto Rico una buena cantidad de años y pudimos experimentar las tormentas, pudimos experimentar huracanes, ¿cierto? Vientos huracanados. Me acuerdo ya en el 2000, creo que fue el 17, experimentamos el paso del huracán María por la isla del Encanto, por la isla de Puerto Rico, y fue algo bastante intimidante, ¿cierto? Poder enfrentar, saber que viene un monstruo de categoría 5 con vientos huracanados de más de 200 millas por hora, arrasando con todo, y esperar, porque no hay para dónde más ir, ¿cierto? No hay para dónde más esconderse, sino esperar en la protección de Dios, en la misericordia de Dios, y así enfrentamos ese fenómeno natural
con mucha paz en el corazón. Claro, guardando sí las prevenciones, guardando las medidas propias de seguridad que imparten las autoridades, ¿cierto? Asegurando bien la casa donde estábamos con tormenteras, asegurando muy bien las puertas, las ventanas, y bueno, y estando en un lugar seguro, en el lugar más seguro de la casa. Así lo enfrentamos y en oración, alabanza al Señor. Y bueno, esperamos que pasara todo el día, ¿cierto? El huracán que comenzó entrando por la parte sureste de la isla y la atravesó diagonalmente, causando muchos estragos, muchos daños, muchos muertos. Y de esa manera, pues, pudimos experimentar aún paz en medio de esa tormenta. Y bueno, y es por fe, mire, porque seguramente mucha gente en esos momentos de tormenta la pasa muy mal. ¿Por qué? Porque no tienen esa seguridad, porque no tienen la fe, porque no tienen la certeza de que su vida está en las manos de Dios. De nuestra fe va a determinar confiar en medio de las peores circunstancias de nuestra vida. Estuvimos hablando también de que hay beneficios de la fe. Estuvimos hablando de que debemos acceder a ese don gratuito del perdón de Dios sobre nuestra vida, a podernos apropiar de la salvación, que es por fe, que es por obra, que no es por obras para que nadie se gloríe, como lo dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2. Aprender a disfrutar de la paz de Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Agradamos a Dios por la confianza que nosotros tenemos en Él. Si confiamos en Él, pues vamos a agradarle a Él, vamos a considerarle en todos nuestros caminos. Vamos a tenerle en cuenta en nuestras decisiones y no vamos a actuar de una manera egoísta o egocéntrica, sino que vamos a aprender a depender de Él. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados, diseñados para depender de Él. En San Juan 15 nos dice que nosotros somos la vid, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él nada podemos hacer, ¿sí? El que permanece en Él, ¿cierto? Dice, ese va a llevar fruto. Y mucho fruto, fruto abundante y fruto permanente. Recibimos respuesta a nuestras necesidades, ¿sí? Recibimos respuesta. A veces, en medio de dificultades, de necesidades, la fe nos lleva realmente a ver la mano de Dios, a ver la intervención divina. En situaciones adversas, situaciones complicadas, ahí aparece el Señor, ahí envía el Señor la ayuda. Allí envía el socorro el Señor siempre. Siempre el Señor estará dispuesto a responder a nuestras necesidades, pero tenemos que aprender a confiar en Él. La fe también nos trae todas las cosas buenas que necesitamos, ¿sí? Él nos trae todo, absolutamente todo lo bueno que usted y yo necesitamos. Solo por confiar en Jesús, solo por confiar en Jesús, Dios mueve los cielos y todo lo que sea necesario para respondernos, para bendecirnos en cualquier circunstancia. Entonces, ahí están esos beneficios de la fe. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Ahora vamos a hablar de nuestra responsabilidad. La fe por sí sola no es, digamos así, efectiva. Crecer por medio del conocimiento de la palabra del Señor. La fe hay que desarrollarla. Recuerde, todos recibimos una medida de fe, pero esa fe tenemos que ejercitarla. Recordemos la parábola de los talentos, cómo el Señor da según la capacidad de cada uno. Y de nosotros depende si esa medida de fe que recibimos del Señor la vamos a multiplicar, la vamos a fortalecer, la vamos a llevar a crecer, la vamos a llevar a una dimensión mucho más amplia, mucho más grande. Recuerden que hablamos del proceso de la fe de iniciación, la fe en desarrollo o de desarrollo y la fe de los milagros. Y nosotros tenemos que llegar al nivel de la fe de los milagros.
La fe de los milagros es una fe, es un estado donde aprendemos a depender totalmente de Dios, a creer totalmente a Dios, a su palabra, a sus promesas. Es la fe de los milagros, es la fe la que nos permite ver cosas sobrenaturales en nuestra vida. Entonces estamos llamados a crecer en la fe. Y la fe se va incrementando en nuestra vida en la medida en que nosotros escuchemos la palabra del Señor. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. La fe se aumenta, la fe crece cuando oímos la palabra del Señor, cuando oímos las promesas del Señor, cuando nos metemos en la Biblia y leemos las proezas, las grandes maravillas que Dios hizo a favor de sus hijos, de su pueblo, de cómo el Señor los liberó de enemigos poderosísimos, de cómo el Señor les respondió en medio de tormentas, en medio de pruebas, en medio de dificultades. Entonces, crecer por medio del conocimiento de la palabra de Dios es nuestra responsabilidad, ¿sí? Estamos llamados a crecer. Y por eso es muy importante pues ir cada día a la Biblia, a familiarizarnos con la Biblia, con la palabra del Señor, ¿sí? La Biblia se tiene que tomar como el alimento fundamental. Recordemos que es la palabra de Dios. Dios nos habla por medio de ella. Hay gente que dice, Dios no me habla. ¿Cómo habla Dios? Pues Dios habla por medio de su palabra, ¿sí? Por medio de su palabra. Entonces no podemos decir que Dios nunca nos habla. Si usted nunca lee la Biblia, pues nunca Dios le va a hablar. Entonces, crecer por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Y entre más usted se alimente, más fe, más fortalecida va a salir su fe. También nuestra responsabilidad y nuestra fe se incrementa por vivir las verdades en la palabra del Señor. ¿Sí? Hay que vivir la experiencia, y no solamente es conocer, leer la palabra del Señor, sino incorporarla a nuestra vida. Es ponerla por obra, ¿cierto? Poner por obra la palabra del Señor, seguir las instrucciones, el consejo sabio que nos da la palabra del Señor. Bien dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre, el Hijo de Dios, sea preparado para toda buena obra. Entonces ahí recibimos enseñanza, recibimos exhortación, instrucción, nos capacita la palabra del Señor. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo, busquemos Santiago. Se hizo Santiago. Santiago capítulo 1, en el verso 22 al 25 nos dice aquí la palabra del Señor. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí? Es una persona que está simplemente allí cumpliendo un ritual, un requisito religioso, pero no incorpora la palabra del Señor a su vida. Sed hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que conocemos la palabra, debemos comenzar a incorporarla a nuestra vida, tenerla en cuenta y practicar lo que allí se nos dice. Entonces vivir las verdades, vivir en las verdades de la palabra del Señor, siendo no oidores, no solamente oidores, sino hacedores, es decir, poner en práctica la palabra del Señor en nuestra vida. Y otra parte de nuestra responsabilidad es actuar de acuerdo a la confianza que se va desarrollando. Entonces, en la medida que más conocemos del Señor, de su palabra, en la medida que vamos incorporando a nuestra vida
¿sí? Las instrucciones de Dios, entonces comenzamos nosotros a crecer en esa confianza en Dios, en su poder, en su amor, en su soberanía, y allí vamos comprendiendo la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta a nuestra vida. Entonces estamos llamados en ese proceso de añadir a la fe virtud, ¿cierto? A cada virtud de estas, irle añadiendo otra virtud. Añadir a tu fe virtud, fuerza interior, ¿para qué? Para hacer el bien. ¿Sí? A la fe le vamos a añadir virtud, que es la fuerza interior para obrar bien, para hacer lo bueno delante de Dios. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos a depender de Dios. Pero por la gracia de Dios, decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué maravilloso pasaje, que habla de la total dependencia que experimentaba el apóstol Pablo, una total dependencia de Dios. Y aquí habla de la gracia, por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Esa gracia de Dios es la misma presencia de Dios en nuestra vida, que nos permite ver cómo se abren puertas, cómo hallamos esa gracia delante de las personas. ¿Sí? Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, Él nos está llenando de orgullo. Es que yo soy el tremendo, yo soy muy inteligente, yo soy muy valiente, y porque yo, no. Está completamente excluido el ego. ¿Sí? Cuando somos egocentristas, entonces pensamos en primera persona y pensamos que nosotros hicimos, que nosotros, y yo, y el ego por delante y el yo por delante. No, aquí Pablo está reconociendo lo que Dios había hecho en él. Después de ser un perseguidor de la iglesia, que ordenaba el asesinato de los cristianos, que perseguía a la iglesia, después de que él tiene ese encuentro personal con el Señor, se convierte al Señor y deja de ser perseguidor a ser un seguidor, a ser un discípulo del Señor y llegar a ser un apóstol. Entonces, él dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo lo que tengo. Por la gracia de Dios estoy en el lugar donde estoy, en el cargo, en el puesto de trabajo. Por la gracia de Dios tengo esta casa. Por la gracia de Dios tengo este carro. Porque es que todo lo hemos recibido de Él. Todo viene de Él. Entonces el ego tiene que estar allí crucificado. ¿Sí? Relegado allí. ¿Por qué? Porque es el Señor el que tiene que brillar. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Que él sí es consciente, y fue consciente de lo maravilloso que estaba pasando en su vida. Que la presencia de Dios en su vida no iba a estar allí simplemente de adorno. No estaba allí como un cliché, yo soy cristiano, Dios te bendiga, hermano. No, sino que la presencia de Dios, esa gracia, ¿sí?, que Dios derramó sobre él, no fue en vano para con él. ¿Por qué? Porque él fue consciente de eso y comenzó a obrar respaldado en esa gracia de Dios, en esa presencia de Dios. Y por eso él se atrevía tanto. Se atrevió a ir a lugares, a llevar la palabra. Hizo tantos viajes, se enfrentó tantos peligros. ¿Pero por qué? Porque era consciente de que él era depositario de la gracia de Dios y de un mensaje poderoso, el Evangelio. Y por eso decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Y por eso él llevó la palabra a muchos lugares, a muchas culturas, y finalmente llegó a Roma.
¿sí? A enfrentar, ¿cierto?, la prueba de fuego en Roma, donde finalmente terminó su ministerio y terminó su carrera con gozo. Terminó sin cabeza, sí, porque lo decapitaron, pero con gozo terminó la carrera, sí, porque él sabía para dónde iba. Él sabía a quién servía. Entonces, dice que esa gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo. Otra vez vuelve y excluye el ego, el yo. No soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Muy bien. Entonces, ¿qué es entonces? Es saber qué hacer a continuación en las habilidades de saber cómo hacerlo y la excelencia de lo que se está haciendo. La fe nos tiene que llevar a actuar correctamente, porque la fe sin obras está muerta, pero la fe y la fe y las obras tienen que estar allí acompañadas. La fe se respalda con las obras. No son las obras, primero es la fe, luego vienen las obras. Entonces, es saber qué hacer en el momento propicio, saber qué hacer en el momento determinado y tener la habilidad de saber cómo hacerlo y la excelencia de hacer todo bien, como para la gloria del Señor. Es la marca de calidad, el sello de calidad del cristiano es hacer las cosas como para el Señor. Como dice y nos exhorta el apóstol Pablo en Colosenses 3. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Porque el Señor es que vamos a recibir la recompensa. Entonces, cuando usted hace su trabajo, el trabajo que usted desempeña, lo hace pensando que es para el Señor, entonces imagínese cómo le va a ir a usted. Usted va a hacer las cosas bien, con excelencia. Y eso primero va a agradar a Dios, porque usted lo está haciendo como para Él. Y luego va a agradar a las personas para las cuales usted trabaja, para las cuales hizo usted el trabajo. ¿Sí? Esa es la garantía de que a usted le va a ir bien en su trabajo cuando usted hace las cosas con excelencia para la gloria del Señor. De la virtud es hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sí? A la manera de Dios. Vamos a un Salmo 18. En el Salmo capítulo 18 nos dice aquí la palabra del Señor. Capítulo 18, en el verso 30. Nos dice el verso 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Sí? Es importante, miren, está hablando de la palabra. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. El camino de Dios es perfecto. ¿Sí? La palabra del Señor es poder. Hay una canción bien hermosa de Marcos Barrientos que habla precisamente de eso. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo para todos los que en él confían. Dice ese cántico. ¿Sí? Arma y escudo. El escudo de la fe. ¿Sí? Para todos los que en él confían. Escudo es para todos los que en él esperan. ¿Sí? Así es que esa virtud es hacer las cosas a la manera de Dios. Y es también una fortaleza. ¿Por qué? Porque nos da la capacidad de alejarnos de la tentación. De alejarnos de todo aquello que no conviene, que no es del agrado de Papá Dios en nuestra vida. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 13. Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. Entonces, es la fortaleza y la capacidad
de alejarnos de Dios. Porque cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estamos pensando en desafíos, en pruebas, en situaciones difíciles. Pero también recordemos que la tentación es una prueba. ¿Sí? La tentación es un examen. Y entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente para enfrentar el enemigo, no solamente para hacer un trabajo, no solamente para enfrentar una situación, sino también para enfrentar la tentación. Allí tenemos que esgrimir la fortaleza de saber de que Cristo está en nosotros. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. En Cristo somos más que vencedores, somos más que triunfadores. La otra palabra para la virtud es fortaleza, ¿sí? Fortaleza. En los hombres, la virtud de ser esa persona varonil, fuerte, lleno de valentía, de resistencia contra lo que Dios dice que está mal. Allí, porque el Señor dice que nos portemos varonilmente. Y portarse varonilmente no es portarse como un macho, machote. No, es ponerse en su punto, en su lugar, en cualquier situación que tengamos que enfrentar. ¿Sí? Eso es portarse varonilmente. Entonces, el hombre, ¿cierto? En el hombre la virtud es varonil, fuerte y lleno de ¿qué? De valentía para resistir y para decir no a lo que está mal, a lo que no es del agrado del Señor. En las mujeres la virtud es ser femeninas, ser lo que son, ¿sí? Eso es virtud. La mujer virtuosa es femenina, no es feminista, es femenina, ¿sí? Porque hoy por hoy pues esos movimientos han distorsionado un poco la esencia de la mujer, ¿sí? La mujer es femenina, es fuerte, ¿sí? Es fuerte en su feminidad, no va a perder su feminidad por el hecho de ser una persona fuerte, por ser una persona que trabaje de pronto, que haga un trabajo aparentemente propio de hombres, no deja de ser femenina. ¿Sí? Llena de ¿qué? De convicción y discreción. La mujer sabia es discreta. Está de pie contra las presiones del mundo y enfrenta todos esos estereotipos, todas esas tendencias, no la van a mover, no la van a afectar. ¿Sí? Hoy con el movimiento de tanto influencer, tanta influencia, muchas mujeres y muchos hombres también han perdido, digamos, ese objetivo y se han dejado arrastrar por esas corrientes, desdibujando completamente la imagen que Dios tiene para ellos, el propósito que Dios tiene para ellos. Entonces, la otra palabra de virtud es fortaleza. Fortaleza para no dejarme arrastrar por corrientes de pensamiento y de comportamiento que se quieren imponer en este mundo. ¿Sí? Estilos de vida que se quieren imponer y que se aprueban por medio de en la sociedad, pero que muchos de ellos están distantes de lo verdadero y de lo santo que Dios ha establecido. Entonces necesitamos esa virtud, esa fortaleza para estar firmes sin fluctuar. Vamos a ver dos situaciones aquí en la palabra del Señor. David pecó, David y su pecado. David pecó, recordemos que el Salmo 51 nos habla del pecado de David, del arrepentimiento. David cometió pecado, ¿sí? David cometió pecado con todo el conocimiento de la maldad que estaba haciendo. David no era un bebé espiritual, David era el rey de Israel. Y ya llevaba un tiempo caminando con el Señor. Él era consciente de dónde le sacó Dios, él sabía quién era Dios. Bueno, escribió el Salmo 23. El Salmo 23, Jehová es mi pastor. Él sabía quién es Dios.
Él era consciente, cuando él cometió pecado, era consciente de la maldad que estaba realizando. ¿Sí? Él sabía que Betsabé no era su mujer, era la mujer de la esposa o la mujer de un oficial de su propio ejército. Él sabía. Y él sabía que acostarse con ella era adulterio. ¿Sí? Él tenía conocimiento de lo que él estaba haciendo. A lo que se suma el plan que trazó. ¿Para qué? Para asesinar al esposo de esta mujer, Urías, para tratar de cubrir su maldad, de cubrir su pecado. Es decir, a veces Satanás es tan astuto que quiere llevarnos a cubrir un pecado con otro pecado. Y en este caso, David cubrió su pecado de adulterio, quería cubrir su pecado de adulterio con otro más grave, que fue el del homicidio. Aunque propiamente él no mató a Urías con sus manos, pero sí creó la estrategia, le planeó absolutamente todo para que este hombre perdiera la vida. Allí en segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, verso del 1 al 17, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero usted puede leer esa historia allí, en ese pasaje. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 17. Urías era un hombre fiel a Dios, era un hombre fiel a David, ¿sí? Era fiel a su ejército, a su rey, lealtad que fue ¿qué? Puesta a prueba 2 veces, pero él se mantuvo firme. Era un hombre virtuoso. Cuando se habla de la mujer virtuosa, también tenemos que hablar del hombre virtuoso. Hombre de verdad, dice el proverbio, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así como dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? También habla del hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, Urías se mantuvo fiel. 2 veces David lo quiso seducir para que se fuera a acostar con su esposa y de esa manera, como dicen por ahí, meterle un gol para que el hijo que esperaba Betsabé pues se pudiera decir que era de su esposo, porque él se acostó con ella y porque él durmió. Pero este hombre sabía muy bien las reglas. Y en el tiempo de que estaban en guerra, ellos no podían ir a su casa, ni a descansar a su casa, ni mucho menos ir a dormir con su esposa. Él estaba en guerra. Y David le dijo, le doy permiso, le doy licencia para que usted vaya y se quede en su casa. Y el hombre no quiso. Le dijo, ¿cómo me voy a ir yo a mi casa a estar con mi mujer si mis hombres están allá en el campo de batalla? Y como no lo pudo engañar, no lo pudo obligar. Al otro día llegó y lo emborrachó. Lo invitó a beber y lo emborrachó. A ver si así borracho el hombre iba a sucumbir ante ese ofrecimiento. Sin embargo, borracho y todo, se sostuvo. Entonces ya David ya no dijo, ya que este hombre es muy, muy difícil de convencer. Entonces ya planeó, ¿cierto?, para que lo pusieran al frente de la guerra, al frente de la batalla y lo mataran. Y así sucedió. Luego David fue el que orquestó la muerte de este hombre. Bueno, entonces efectos, la falta de virtud esclaviza al pasado. Hay gente que no ha podido despegarse del pasado, que tiene y viven según el efecto del espejo retrovisor, mirando hacia atrás. Mirando hacia atrás. El apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, vestiendo a lo que está al frente, adelante, al premio del supremo llamamiento. Entonces hay gente que sigue pegada, que sigue patinando, dando vueltas en un solo lugar, como el pueblo de Israel en el desierto, como cuando un carro se mete a un pantano y comienza, a pesar de que se acelera, las ruedas se patinan, se deslizan y patinan y están en el mismo lugar. Así hay gente que no avanza por estar mirando hacia atrás.
La falta de virtud esclaviza al pasado con temor de lo que pueda pasar en el futuro. Ustedes prefieren, el temor al futuro los lleva a estar mirando simplemente hacia atrás, trayendo deshonra a Dios, porque eso no honra a Dios, eso no es del agrado del Señor. Trayendo deshonra a Dios, a sí mismos, se deshonran a sí mismos porque no avanzan, no progresan, no prosperan, y a su propia familia. Su propia familia se ve afectada cuando usted no entrega el pasado, cuando usted no entrega esa carga, cuando usted no perdona, cuando usted no se perdona. Se está pegando, se está estancando, está patinando, está como dicen por ahí, como un corcho en un remolino, dando vueltas y no avanza para ningún lado. Entonces la presencia la presencia creciente de esta cualidad, es decir, la virtud, fortalece al creyente, dándole capacidad de vivir de acuerdo a los parámetros divinos, a los parámetros de Dios. Nuestra vida y nuestros parámetros, nuestra conducta se tiene que ajustar a los estándares de Dios. Ajustar nuestra vida a los parámetros de Dios, no a los de este mundo, no a los del pasado, porque estamos delante de Dios, somos nuevas criaturas. Y de esa manera podemos avanzar, podemos crecer. Entonces, ¿cómo desarrollar esa virtud? Pues incrementar el amor por la palabra del Señor. Amor por la palabra del Señor. David en el Salmo 119 nos habla de cómo él aprendió a amar la palabra. Y por eso dijo, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Sí? El Salmo 119. Todos esos 176 versículos de este Salmo, capítulo más largo que hay en la Biblia, nos hablan de todos los beneficios que tiene la palabra del Señor. Los mandamientos, los decretos, los estatutos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? Entonces, Salmo 119. Nos dice allí la palabra del Señor en el verso 16, en el verso 11. Vamos a ver el verso 11. Salmo 119. Mire cómo comienza este salmo. Vamos a leer el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Imagínense, no sería yo avergonzado. ¿Cuánta gente está en vergüenza por hacer las cosas mal? Por dejarse tentar, por dejarse seducir, por caer ante la tentación. Están avergonzados. Entonces dice, para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Porque si usted anda correctamente, si usted actúa correctamente, qué vergüenza va a experimentar usted y qué vergüenza va a venir sobre su vida si usted está haciendo las cosas bien. Pero cuando usted se descarría, cuando usted se descarrila y termina haciendo las cosas según la carne, según sus pasiones, y sucumbe ante la tentación, después ¿qué viene? Vergüenza. Después viene ¿qué? Dolor, ¿sí? Frustración, porque usted faltó, porque usted falló. Entonces, mire cómo la palabra del Señor es de tanto beneficio. Y esa virtud se incrementa con el conocimiento de la palabra del Señor, la palabra de Dios, aprender a leerla, aprender a obedecerla, ¿sí? Porque no se trata solamente de leerla, sino
incorporarla a nuestra vida y obedecerla día tras día. En el verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda la riqueza, más que todas las riquezas. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a incorporar la palabra del Señor a nuestra vida diariamente. En el mismo Salmo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 40, vamos a mirar este Salmo también, pero el Salmo 119 sí le recomiendo, le aconsejo que lo lea pausadamente, 176 versículos, y pida al Espíritu Santo que le hable a través de ese Salmo, de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. En el Salmo 40, versículo 8, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En medio de mi corazón. Atesorar la palabra del Señor traerá siempre grandes beneficios a nuestra vida. Y el Salmo 37, versículo 31 nos dice aquí la palabra del Señor. Versículo 31. La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. No resbalarán. Mire, las grandes bendiciones y los grandes beneficios que tiene conocer la palabra del Señor, y no solamente conocerla, sino aplicarla a nuestra vida, son impresionantes. Entonces, ¿cómo desarrollar esa virtud? Disponer la voluntad a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Disponer siempre, estar dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Mateo, vamos a mirar este texto de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y nuestra voluntad se tiene que sujetar y someter a la voluntad de Dios. ¿Sí? Los parámetros de Dios son perfectos, los más altos que los nuestros. En Isaías 40, miren lo que dice el profeta Isaías. Otro texto. Isaías 40. En el versículo 10, Isaías 40, en el verso 10 nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Bueno, ¿para quién es la recompensa? Para el que hace la voluntad de Dios, para el que hace las cosas bien, para el que tiene en cuenta a Dios y su palabra. Entonces, si se fracasa, se arrepiente, se levanta y continúa adelante. Es decir, no quiere decir que no vayamos a caer, que no vayamos a pecar, pero la actitud correcta cuando se cae, la actitud correcta cuando usted se cae es levantarse, sacudirse y seguir. No quedarse ahí llorando sobre la leche derramada. ¿Sí? Seguir adelante. David se levantó de semejante azotón, de semejante caída que tuvo. Y se arrepintió. Usted ve el Salmo 51, va a ver el arrepentimiento de David. Si lee el Salmo 32, también se va a dar cuenta del arrepentimiento y cómo David superó esa situación. Esa caída tan estrepitosa que tuvo al caer, ¿cierto?, en tentación. Debemos desarrollar
discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para conocer la oportunidad de la salida ante toda situación, ante toda tentación. La palabra del Señor dice que la tentación va a llegar y la prueba va a llegar, pero el Señor también nos dará juntamente con la prueba la salida. ¿Sí? Siempre hay una salida. Primera de Corintios, en Primera de Corintios capítulo 10, nos dice aquí la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 10, en el verso 13, nos dice aquí la palabra, versículo 13. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? No hay excusa. Dios siempre nos dará una salida. No hay excusa. Es que yo no pude, es que yo no fue. Recordemos a José, cuando fue seducido por la esposa de Potifar, que quiso seducirlo para que se acostara con él, con ella. ¿Qué hizo José? Dijo, yo no puedo porque yo soy temeroso de Dios y además tú eres la esposa de mi jefe. Y esta mujer persistió hasta que ella lo quiso forzar y él prefirió huir. Huyó desnudo porque la mujer le quitó la ropa, pero él huyó, ¿sí? Y fue firme en sus convicciones. Luego, la verdadera bendición y el éxito en la vida es saber de que nosotros estamos en la mano de Dios. No tener miedo de ser, de enfrentar situaciones, ni tener miedo de tener éxito en lo que usted hace, ¿sí? Porque su vida está en la mano del Señor. Y entender que es por la gracia de Dios que nosotros podemos alcanzar las cosas. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol Pablo. Entonces, no tengo miedo de ser un fracaso, tengo miedo de tener éxito en algo que a Dios no le interesa, que a Dios no le agrada. Por eso nuestros planes, nuestros sueños, nuestros objetivos tienen que estar enfocados, enrutados y en concordancia con los propósitos de Dios para nuestra vida. De esa manera es que se alcanza la realización, la satisfacción de hacer las cosas. Porque vemos gente que ha alcanzado muchas cosas, pero igual viven frustrados, viven insatisfechos. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Así que ahí estamos viendo todos estos caminos que nos llevan a ese proceso de crecimiento espiritual en nuestra vida. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por hablarnos al corazón y por permitirnos entender, Señor, oh Dios del cielo, de la importancia de incorporar la palabra, de conocer la palabra, de oír la palabra, de leerla, de estudiarla, de memorizarla, de meditarla, Señor, cada día en nuestra vida. Y de esa manera atesorarla en nuestro corazón para no pecar contra ti, para hacer lo bueno, lo recto, lo agradable delante de tus ojos. Gracias, Dios del cielo, porque tu gracia es la que abre puertas, tu gracia es la que nos abre caminos, tu gracia es la que nos permite encajar, Señor, en lugares donde en otras circunstancias jamás seríamos aceptados. Gracias, Dios del cielo. Gracias por la bendición de conocerte, de ser tus hijos, de ser, Señor, oh Dios, parte de tu pueblo, Señor. Gracias por habernos llamado, Señor, de una vana manera de vivir. Gracias por darnos cada día el entendimiento, Señor, de poder atesorar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. Saber de que tu palabra es lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias, Señor, porque con guardar tu palabra limpiamos
camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, oh Dios. Bendice el resto de este día y continúa, Señor, hablando a nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordarles que si usted tiene en su corazón asistir a nuestro campamento, nuestro Congreso Global de Familias en Libertad para Adorar, pues comuníquese con nosotros y le brindaremos toda la información que usted requiera para participar de nuestro Congreso. También recordarles también que ya está a la venta el libro devocional Camino, Verdad y Vida. Este libro lo puede adquirir en las tiendas de Amazon, ¿cierto? Libro escrito por la pastora Amparo Ramos Solarte, mi esposa. Y ya salió el tercer tomo, Camino, Verdad y Vida, verdades que iluminan tu camino, que iluminan el camino. Y recordarles también nuestra peregrinación de acción de gracias en Tierra Santa en el mes de octubre. En el mes de octubre estaremos en Tierra Santa. Y también recordarle que si usted tiene en su corazón el ayudarnos a fortalecer nuestro ministerio, y si usted quiere en su corazón aportar, ¿cierto?, para que nosotros continuemos en este trabajo ministerial, ahí está la forma en que usted puede enviar su ofrenda, su donativo, con la seguridad de que Dios bendecirá y multiplicará grandemente su generosidad. A través de esta plataforma Zelle, usted puede hacer su donativo a esta dirección de correo electrónico usa.dmv@senticity.org. Quitando ese correo electrónico, usted puede hacer su ofrenda. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos en la tarde, en nuestro tiempo de reunión familiar unánimes. Les espero esta tarde, 6 de la tarde. Bendiciones para todos y feliz día. Hola amigos, ¿cómo están? Este 29 de mayo al 1 de junio queremos invitarte al encuentro global de nuestra iglesia Senticity, donde estaremos trabajando las áreas mental, espiritual y física. La área física la estaremos trabajando con la increíble Michelle, que va a estar dando clases de Zumba todos los días, 30 minutos en la madrugada al lado de la playa. Así como es importante trabajar nuestra área mental y espiritual, también es muy importante trabajar nuestra área física, porque dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tendremos seminarios para toda la familia, para niños, para jóvenes, para damas, para solteros y para parejas. Para reservar tu cupo o para más información, visita los enlaces que ves aquí o llama a este número. Claro, ¿y dónde va a ser? Va a ser en Embassy Suites by Hilton en Deerfield Beach, en la Florida. Si esto es un evento que tú crees que le interesa a alguien de tu familia, a tu amigo, a tu amiga, a tu tío, a tu tía, abuelo, abuela, por favor, comparte este video con ellos y nos vemos allá. ¡Chao! ¡Nos vemos allá! Únete a nuestra travesía espiritual sobre las tierras que vieron nacer nuestra fe. Descubre los tesoros ocultos en Jordania, desde la majestuosa ciudad de Petra hasta el vasto desierto de Wadi Rum, testigos de la fe y la perseverancia. Continúa tu travesía en Israel y sigue los pasos de Jesús. En el mar de Galilea, en donde cada ola, cada onda cuenta una historia de milagros y enseñanzas. Jerusalén. La tumba vacía. Muro de los Lamentos. Y demás lugares emblemáticos. Vive una experiencia transformadora. En octubre, Jordania e Israel te esperan.